Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Daniel Mauricio Salazar Pineda. El motivo de este video es para realizar la actividad formativa en la materia Ciencias de la Educación de la maestría Ciencias en la Educación. Como tal, ¿qué es una ciencia cognitiva? La ciencia cognitiva es el estudio de la propia cognición, de manera que integra a todas estas teorías, tanto empíricas como son la filosofía, la psicología, la lingüística, la antropología y las neurociencias. El vínculo que existe en tanto a la filosofía y a las ciencias cognitivas radica principalmente en el estudio de analizar, crear e incluso describir. Clave principal por el cual se requieren a las ciencias cognitivas para el estudiante a cualquier nivel, ya que éste requiere el medio y el mundo exterior para poder entender y comprender. La evolución de toda educación o la evolución de todo estudiante va a radicar principalmente en que el propio alumno analice, crea y describa cualquier situación de las ciencias cognitivas. Se tiene que tener en cuenta cuáles son las funciones cognitivas, tales como la atención, la orientación, el lenguaje, la memoria, las habilidades visoespaciales, las funciones ejecutivas y la cognición social. Es decir, que todo su entorno le va a repercutir tanto psicológicamente como en su educación. ¿A qué nos referimos con que debe entender todo este proceso para analizar, crear y describir? La ventaja que tiene que tener el alumno con apoyo o más bien con la guía del docente es utilizar todas estas tecnologías de la información, los libros de texto, cuadernos, inclusive cualquier tipo de ejercicios, es brindar por parte del docente al alumno que entienda todo este proceso cognitivo, que entienda todo este proceso por el cual genere un mayor estudio y un mayor conocimiento, lo que va a promover estas habilidades cognitivas o las ciencias cognitivas dentro de la propia educación es entablar este vínculo entre el conocimiento y el alumno, ya que si no existe este vínculo, generalmente el alumno no va a comprender el propio conocimiento. Por ejemplo, se tiene el caso de un alumno en el cual vive en una zona donde no existe la nieve, pero si el profesor le platica cómo es la nieve, cómo está la nieve, a dónde o cómo es la nieve en específico, le empieza a describir a la nieve, y si el alumno no entiende y no comprende cómo es la nieve, porque a lo mejor el alumno o el docente no tiene la práctica para explicarle cómo es la nieve, pues, ¿qué es lo que va a pasar? Que no va a entender este concepto de la nieve. Por ello podemos aplicar las ciencias cognitivas en apoyo de las tecnologías de la información y la comunicación. Estas tecnologías de la información y la comunicación van a ser claves y van a ser esenciales para transmitir este conocimiento. Se le tendría que explicar o se le tendría que poner al alumno un video, imágenes, un documental o inclusive explorar diversas situaciones en las cuales en su país de origen, ¿por qué no existe la nieve? De esta manera es como se va a aplicar a todas las ciencias cognitivas. Existe materia en educación que lo que se está buscando siempre, como ya lo mencioné, es la evolución de todo alumno. ¿Y de qué va a radicar en la evolución de todo alumno? En que evolucione el propio conocimiento. Todas las habilidades en este campo se tienen que evolucionar. No solamente aplica para la materia práctica, también para la materia teórica. Por ejemplo, una habilidad cognitiva que tenemos es que aprendamos inclusive a manejar o ir en bicicleta, por propio que tengamos la teoría o por que nos hayan explicado cómo se hace. Si no tenemos la práctica
y no tenemos la praxis de manejar, llámese auto, moto o bicicleta, no vamos a poder aplicar este conocimiento dentro de la teoría. Es por ello que las ciencias cognitivas juegan un papel importante en la educación, en el transmitir todo este conocimiento, en el emplear todo este conocimiento que debe ser esencial para el alumno, debe ser esencial para el propio alumno, ya que no solo es enseñar esta práctica docente, ya que tenemos que mejorar todas estas habilidades, que una sola no va a ser primordial, pero todas en conjunto van a ayudar para el fortalecimiento del alumno, van a ayudar para el fortalecimiento de toda su práctica profesional. Por ejemplo, también se tiene el ejemplo de un médico. Un médico puede contar con la teoría, pero si no cuenta con la habilidad, inclusive para suturar o para hacer cualquier proceso médico, no va a poder realizar su correcta práctica profesional. Tenemos que tener en cuenta toda esta habilidad de las ciencias cognitivas. Y principalmente, lo vuelvo a destacar, el alumno tiene que analizar, crear y describir para que la propia ciencia cognitiva tenga uso en la educación. Las ciencias cognitivas siempre están presentes y siempre han estado presentes a lo largo de toda nuestra vida. La ventaja que se tiene actualmente es que con las ciencias cognitivas podemos hacer uso, o se tiene que hacer uso de manera práctica, se tiene que hacer uso de manera óptima, se tiene que hacer uso para mejorar la práctica docente. Una ventaja que se tiene actualmente es que podemos inclusive tomar clases en línea, podemos tomar cursos en línea, se pueden tomar clases inclusive de inglés por medio de plataformas en la cual no se tenga que conectar a la hora que indique el docente, o inclusive se puede ver grabada. Esa es la ventaja de todas las ciencias cognitivas. Como conclusión, las ciencias cognitivas son el aporte principal y primario para toda educación. No solamente me refiero del aula, para la educación en general, para la educación de la enseñanza, porque prácticamente cualquier enseñanza proviene de las ciencias cognitivas, proviene del estudio de la mente hacia el exterior y viceversa, del exterior hacia la mente. Si se cuenta con este progreso, si se cuenta con estas habilidades, cualquier enseñanza va a ser más práctica si incluso se basa desde el propio empirismo. No estoy diciendo que el empirismo es la base del cognitivismo, pero el empirismo radica en toda la experiencia que ha tenido la persona y de ahí va a poder aprender o va a poder mejorar esta práctica, esta práctica que el estudiante o el educado ha aprendido. Por ello es esencial y primordial como docente emplear a las ciencias cognitivas en cualquier tema educativo, en cualquiera, llámese inclusive desde la educación inicial o inclusive en la educación básica. Siempre va a estar presente las ciencias cognitivas. Se tiene que tener en cuenta además su entorno del estudiante, no nada más el hecho de que el estudiante llegue a clases, se presente y obtenga este conocimiento. Tengo que observar como docente cómo va a aplicar esta práctica cognitiva, cuáles son sus fenómenos sociales, qué es lo que le impulsa a generar un estudio de posgrado, qué es lo que le impulsa a estudiar en la universidad, qué es lo que le impulsa o qué es lo que le impulsó a no querer seguir estudiando, qué es lo que impulsa al alumno a estudiar o cuáles son sus fenómenos sociales, porque como docente también tenemos que tener esto en cuenta como práctica. Se tiene que tener en cuenta el factor social de por qué el alumno está estudiando o cómo llega inclusive el alumno al aula. Estos factores sociales son indispensables
y es por ello que nos podemos apoyar de las propias ciencias cognitivas.